Hoy vamos a hablar de periodoncia odontopediátrica en tiempos de coronavirus. Es una charla que va a ser dictada por la doctora Cristina Humérez, quien es odontóloga de la Universidad Central de Venezuela, tiene un máster en odontopediatría y en ortodoncia en la misma universidad, es ex profesora de la Cátedra de Odontopediatría de la UCB y es profesora actualmente asociada de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, aquí en España. Entonces, bueno, te doy el pase, Cristina, para que inicies con tu charla. Muchas gracias por Va. estar aquí. Bueno, gracias Stephanie a ustedes por permitirme ser partícipe también de este webinar con ustedes. Pues el tópico que vamos a tocar hoy es periodoncia odontopediátrica en tiempos de coronavirus, ya que, bueno, hay una época de pandemia y es importante que hagamos una exploración detallada de la boca en busca de hallazgos, ¿vale? Es exclusiva a mis dos especialidades, odontopediatría y ortodoncia, ¿vale? Y yo con esto, bueno, les quiero recordar a todos los periodistas que me están escuchando y a los que son especialistas en medicina bucal, que bueno, no pretendo en ningún momento pues ser como ustedes, pero sí es importante que los odontopediatras manejemos la nueva clasificación de enfermedades periodontales y que hagamos una inspección muy minuciosa de todos los que son los tejidos bucales, de manera de brindarle nuestro mejor diagnóstico y planes de tratamiento a nuestros pacientes. Sin embargo, bueno, mi título más importante es el de haber sido mamá de mis tres hermosos hijos que ven aquí. Vale, tengo unos mellizos y Isabel está ahorita estudiando odontología en la Universidad Europea de Madrid. Bien, vamos a hablar desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿vale? De una manera que esté más abocado a la parte clínica, que sirva de ayuda en el diagnóstico rápido y veloz en el momento que encontremos o tengamos cualquier hallazgo en la cavidad bucal. Vamos entonces a encontrar que está aquí la encía libre, ¿verdad? Que es de 1 a 2 milímetros, que circunda el cuello de los dientes, la encía interproximal, que es la que está entre ambos dientes, y la encía adherida, que como su nombre lo dice, está adosada al hueso. Todo esto, lo que es encía, y es un epitelio estratificado, escamoso, y tiene mucho componente queratina. Después vamos aquí a ver el límite mucogingival y por arriba de lo que es la mucosa, que es rico en tejidos de fibras, colágenas y elásticas, más no es queratinizada. Es importante establecer un diagnóstico diferencial entre cómo es el tejido gingival en tanto en niños como en adolescentes. En niños vamos a ver que presenta un color mucho más rojo, aunque aquí no aparece como más rojo, pero sí es más rojo. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la vascularidad y el epitelio estratificado es mucho más delgado. En cambio, en los adolescentes y en pacientes adultos vamos a ver un aspecto de rosácea oral, que ya es propio de los adultos porque hay mayor tejido conectivo. Sus contornos, lo vamos a ver que aquí los contornos gingivales son mucho más redondeados, mientras que en los adolescentes y adultos vamos a ver en forma de filo de cuchillo. Con respecto a la consistencia, pues los niños la consistencia tiende a ser muy blanda y es porque a pesar de que son ricos en fibras, sus fibras están completamente desorganizadas, ¿vale? Mientras que en los pacientes adolescentes y adultos tienen un carácter firme y resiliente. Con respecto a la textura, pues tienen escaso puntillado característico prácticamente hacia su aparición a partir de los 6 años, porque las papilas del tejido conectivo tienden a ser muy planas. En la medida que se va ganando tejido conectivo y se va avanzando en edad, pues entonces se empieza a indentar más en el epitelio y da lo que da el aspecto de naranja, ¿verdad? Que es el aspecto puntillado característico. Si nosotros secamos la mucosa, pues vamos a ver que hay pequeños puntitos, ¿vale? Que son propios del epitelio cuando ya está en etapas más maduras. En el aspecto del hueso, bueno, vamos a ver unos espacios trabeculares grandísimos, es muy vascular, espacios medulares grandísimos. Vamos a ver un ligamento periodontal, el espacio de ligamento está ensanchado, está más grande, es más vascular y el cemento es mucho más delgado de lo que encontramos en pacientes ya en edades adultas. Entonces, hay un workshop que se hizo en el 2017 de la Academia Americana de Periodoncia y de la Federación Europea de Periodoncia, tratando de unificar criterios y hacerlo de manera más simple, una nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantales.
Ellos se reunieron y es hasta el 2018 cuando ellos publican esta nueva tipo de clasificación, que es la que vemos aquí al frente, donde hablan lo que es la salud periodontal en un inicio, como es un periodonto sano, y luego las gingivitis, que están inducidas por biopelícula, las enfermedades gingivales que no están inducidas por biopelícula, sino por otros agentes, y aquí es donde vamos a tocar un poco el tópico de coronavirus, y la periodontitis. Su gran cambio viene en este aspecto de las periodontitis, donde la dividen en tres. Periodontitis periodontales necrotizantes o necrosantes, periodontitis y periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas. Estos dos recuadros son los que vamos más a desarrollar porque realmente es lo que atañe a la parte de odontopediatría. Gingivitis, recordamos que la inflamación de la encía libre y adherida, ¿vale? Y que no se extiende más allá de la unión mucogingival. No hay pérdida del tejido conectivo, o sea, por lo tanto, no hay una pérdida del tejido óseo. Y la intensidad es variable entre los niños y adolescentes. Y sus enfermedades destructivas, ya enfermedad periodontal, por supuesto, son muy poco prevalentes, de un 0.2 a un 0.5%. Y generalmente esta prevalencia aparece de los 12 a los 17 años de edad. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver encías eritematosas rojas, ¿verdad? Y eso es por el aumento de la dilatación de los vasos sanguíneos. Por eso vamos a de repente hacer un sondaje y va a presentar sangramiento. El paciente puede también presentar sangramiento con un simple cepillado. Vamos a ver las encías edematizadas, inflamadas por el infiltrado inflamatorio. Hay generalmente un poco de halitosis, ¿vale? Y va a ser menos severa de lo que se encuentra una gingivitis cuando lo vemos en pacientes adultos. La prevalencia, generalmente los niños a los 3 años, pues nada más presentan un 5%, un 50% a los 6 años, cuando el padre empieza a descuidar un poco y a dejar que el niño se cepille por sí solo, y aumenta muchísimo más la prevalencia en cuanto cuando ya son adolescentes, a partir de los 11 años, pues que ellos por el factor hormonal, que pues nada, hay un producto de hormonas esteroideas que están ahí afectando, y además, por supuesto, ellos descuidan mucho lo que son los hábitos de higiene bucal. Muchos se preocupan por su apariencia, pero de repente por la higiene bucal no lo hacen tanto. Ahora vamos a pasar entonces a lo que son las gingivitis asociadas o inducidas por la biopelícula, ¿verdad? Por los irritantes locales. Aquí tenemos que tener en cuenta las condiciones sistémicas. Como ya mencionamos anteriormente, en los púberes hay un aumento de las hormonas esteroideas sexuales y por eso es que hay inflamaciones. Y también, por supuesto, en las chicas donde estén en el momento que estén menstruando o en mujeres embarazadas. En los pacientes que presentan hiperglicemia, diabetes tipo 1, también vamos a ver una gingivitis. En los pacientes que tengan leucemias, vamos a ver también presencia de petequias, de quimosis y gingivorragias también. El tabaco es importante tratar de evitarlo porque siempre es un factor de riesgo para después desarrollar una enfermedad periodontal. Y pues en los estados de malnutrición, que haya vitaminosis, pues también va a haber un cambio importante a nivel de las encías, van a haber encías sangrantes y más aún cuando se afecta por la ingesta de vitamina C. Los factores bucales que acumulan biopelículas son muchos, todas las restauraciones que estén a nivel subconjuntival, por supuesto, pues, y el paciente necesita pasar el hilo dental, si no lo hace apropiadamente, pues va a acumular lo que es placa bacteriana y cálculo, las aparatologías de ortodoncia, aquí pues vemos que alrededor de ellas se acumula muchísima placa. Vamos a ver que también por pacientes que presentan apiñamientos, pues que se le compromete y es difícil realizar una higiene correcta, y los pacientes que tienen hábitos de respiración bucal, donde vemos aquí que ellos tienen una propelia y exponen la parte anterior de la encía, y esa encía está expuesta constantemente a la entrada y salida de aire, y entonces vamos a ver allí una gingivitis. Por otro lado, tenemos los pacientes que tienen hiposalivación, como es el síndrome de Sjögren's o el síndrome de boca seca, donde hay una falta de secreción de las glándulas salivales y lagrimales, así como también en pacientes que tienen ansiedad, donde vemos que el sistema simpático pues está en ataque, está ansioso, en los pacientes que toman antihistamínicos, que toman también
algunos inhaladores que son corticosteroides, que son de uso inhalatorio, como vemos aquí, ¿vale? Pueden desarrollar la gingivitis. Otro término que cambió es el término de hiperplasia gingival. Ya ese término está en desuso. Ahora se llaman agrandamiento gingival inducido por drogas. ¿Vale? Generalmente este puede ser total o parcial y generalmente afecta el sector anterior. Vamos a ver un aumento de volumen importante de aspecto lobulado en el sector anterior de la encía. Y esto puede estar asociado a la ingesta de diferentes tipos de fármacos como anticonvulsivantes y sobre todo la fenitoína, anticonceptivos, también inmunosupresores como la ciclosporina en los casos de los pacientes que son trasplantados y bloqueadores de los canales de calcio, que es el nifedipino, que son para los pacientes con problemas cardiovasculares. ¿Cómo se tratan estos? Pues bueno, se tratan realmente con una gingivectomía abscesial externo, pero estos tratamientos tienden a ser altamente recidivantes. Estas enfermedades gingivales están inducidas por 4 microorganismos principales, que son los actinomyces, las plasmocitofagas, la leptospirosis y las celenomonas. Ahora vamos a pasar a la gingivitis inducida sin la presencia de biopelículas. Entonces, vamos a tocar todos estos tópicos y más o menos para que ustedes se orienten, vamos a hablar acerca de los desórdenes genéticos, de infecciones específicas bacterianas, virales, que aquí es donde vamos a tocar lo que es el coronavirus, de origen micótico, también lesiones inflamatorias o por condiciones inmunológicas, donde hay procesos reactivos, donde hay neoplasias, enfermedades metabólicas, endocrinas y nutricionales, y también producto de lesiones traumáticas o pigmentaciones gingivales. Ahora bien, como desorden genético tenemos la enfermedad de fibromatosis gingival hereditaria. ¿Vale? Esto tiene un rasgo autosómico dominante, familiar. Es muy poco frecuente, realmente que vemos que, bueno, que abarca prácticamente y, todos los dientes y hay problemas funcionales, estéticos y hasta emocionales de estos pacientes, ¿vale? Y afecta no solo a la dentición primaria, sino también a la permanente. Se puede encontrar ella de una forma aislada, como también la podemos encontrar en asociación con otros tipos de síndromes. Ahora, pues bueno, vamos a pasar a todas aquellas de origen bacterial. Vamos a hablar sobre la enfermedad periodontal necrotizante. Sabemos que tiene un inicio violento, agudo, que es muy destructivo, que es muy doloroso, donde vemos que hay una necrosis completa aquí de la papila gingival, ¿verdad? Donde se forma un cráter y que está generalmente recubierto por una membrana pseudomembranosa de fibrina. En toda la superficie o extremo hay halitosis, sangramiento espontáneo, el paciente no puede comer, ni siquiera inclusive ingerir líquidos, ¿vale? Esto lo vamos a ver mucho en pacientes que tienen por higiene, que están sometidos a estrés constante, en pacientes muy desnutridos, cuando su estado inmunológico está comprometido y también con el uso abundante de tabaco. ¿Cuáles son los estadios? Pues inicialmente vamos a ver una gingivitis necrotizante y después, por supuesto, cuando afecta lo que es el tejido óseo, el ligamento, una periodontitis necrotizante y después la estomatitis necrotizante, que es cuando se extiende más allá del límite mucogingival. Esto es una entidad que se llama NOMA o Pancreas oris, que lo vemos mucho en los pacientes africanos, ¿vale? Ups. A ver. Bien. Y pues nada, son pacientes que de verdad realmente están muy afectados y que pues compromete hasta la parte nutricional de ellos y terminan muriéndose. Ahora sí, bueno, vamos a seguir con lo que es la pandemia del coronavirus y sus posibles lesiones bucales. Quizás muchos de nosotros nos veamos y digamos, wow, pero es que esto parece un circo, somos como que estamos sobredimensionando tomar todas esas medidas de bioseguridad que hasta ahorita hemos visto en los noticieros y que muchos de nosotros no han todavía utilizado en nuestras clínicas, pero no es así, porque si vamos a ver, esto es una pandemia, y vemos que hasta la fecha de ayer viernes teníamos 4,5 millones prácticamente de pacientes confirmados positivos, ¿vale? Muertos más de 300.000 y solo recuperados 1.600.000.
Esto no hay que tomarlo tan a la ligera. En España, ¿verdad? Es la alta tasa de sanitarios, la más alta tasa de sanitarios afectados a nivel mundial, porque quizás al principio no contábamos con todos los recursos de bioseguridad. Hasta ahora tenemos 76 sanitarios muertos. Dentro de esos 76 sanitarios muertos hay un sanitario español muerto, una chica, ¿vale? Entonces, sí es importante tomar todas esas medidas y ser muy cuidadosos en el momento que vamos a la clínica. Bien, aquí como podemos ver, vemos que por supuesto en el grupo etario que menos afectado es la población pediátrica, es cierto, y pues los que más están comprometidos son los pacientes adultos mayores a 60 años, porque bueno, por supuesto tienen enfermedades sistémicas que los comprometen, y a los ancianos pues que descuidan su higiene, que están en algunos lugares de cuidado y que bueno, es un poquito más difícil. Entonces aparece la primera publicación que hacen los chinos donde hablan acerca de la detección de la saliva y las posibles características de los síntomas del coronavirus a nivel bucal. Aquí ellos hablan de lo importante de diagnosticar a través de la saliva porque ellos encuentran que en la saliva hay mayor cantidad de virus que lo que se puede encontrar en las secreciones pulmonares. Y pues ya la acotación de que es importante que se utilice como para método diagnóstico antes de realizar estudios un poquito más difíciles y menos accesibles. Ellos hablan también que pues nada, ellos ante la contaminación por COVID, pues ellos veían que esos pacientes que eran mayores, que tenían una depresión psicológica, que muchas veces eran pobres de higiene, había y cursaba con una inmunosupresión y un desbalance de la microbiota. Y eso, a pesar de entonces de que se diera la terapéutica medicamentosa apropiada, pues de todas maneras hacía que la enfermedad pues tuviera cuadros graves y agudos. Luego tenemos otro reporte acerca de la parte de la manifestación de COVID en la parte gustatoria, que vemos que hay pérdida del gusto, y vemos entonces que el coronavirus se aloja en los receptores de angiotensina y los receptores de angiotensina son bastante abundantes en las glándulas salivales y también en las células epiteliales de la lengua. Y al entonces su RNA colocarse allí en las células epiteliales de la lengua, pues entonces evita la sensación gustatoria que hay normalmente los pacientes, y esto puede ser un método de diagnóstico temprano. Cuando el paciente acude a consulta y nos dice que realmente que tiene una pérdida del sentido del gusto, pues es posible que podamos darlo como posible COVID positivo. Es un elemento diagnóstico vital. Aquí hay otro artículo de la prevalencia en cuanto a la difusión, no solo olfatoria, sino gustatoria, la geusia, ¿vale? Donde, pues nada, como síndrome prodrómico antes de la manifestación en sí propia de la enfermedad a nivel sistémico. Sale después el primer artículo importante para nosotros, los odontólogos, donde hay un reporte en nivel España de 375 casos, donde ellos hablan de lesiones cutáneas y bucales, y entonces ellos en su estadística hablan de que hay un 47% de las lesiones son maculopapulares, ¿vale? Luego el 19% van a ser de forma de rash, de lesiones cutáneas, 19% lesiones ancrales, un 9% vesiculares y un 6% nada más es producto de trombosis vasculares. El artículo en sí, que bueno, que ya vemos que todos creo que debemos tener casi en mano, es una colaboración de diferentes profesionales y docentes de la Universidad Europea, de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad de Barcelona, la doctora Martín Carres y colaboradores. Entonces ellos tienen, pues describen 3 casos clínicos donde 2 de ellos eran COVID positivos y 1 era presuntamente positivo, y donde vamos a ver lesiones de gigostomatitis herpéticas, ¿vale? Vesículas ulcerosas a nivel global, en paladar y también a nivel de labio. A través de la cortesía de la doctora Milagros Díaz, que es profesora de la Europea, ella es especialista en medicina bucal, pues
he estado pues, en contacto y le he pedido que por favor me permita establecer contacto con estas otras dos profesionales para poder usar sus imágenes. Como sabemos, pues los odontólogos están un poquito ausentes de la consulta médica, pues por la angustia de nosotros ante un posible contagio. Entonces se hicieron muchas consultas por videollamadas y aquí tenemos fotos de la doctora Anabela Reyes, esta y esta, donde pacientes de ella es odontopediatra de la UACS, y vemos que aquí hay lesiones como tipo de gingivotomastitis herpética y aquí hay gingivitis necrotizante. Y acá vemos otra lesión en forma de herpes que nos los dio la doctora Mónica Becerra. Nosotros, en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Fundación Rey Juan Carlos, los docentes hemos estado de guardia como un centro de referencia a nivel de Madrid en este momento de alerta para atender todas las emergencias odontológicas, ¿vale? Y pues en mi persona, pues yo he visto 2 casos de eritema lineal, pues de origen fúngico, ¿verdad? Y pues lo he visto en una chica de 22 años a nivel palatino de premolar y de una mujer de 50 años a nivel del 14 y el 15, pero a nivel vestibular. Mis compañeros reportan también pues, lesiones de tipo herpético, muchas de verdad que casi siempre son de herpéticos y también de gingivitis necrotizante. Ahora, a partir de ahora, pues estamos entonces llevando una estadística más detallada de todos estos casos para hacer el seguimiento y para poder continuar entonces allí un poco más acerca de la investigación en esta área. Entonces, pues llegamos a que ayer viernes teníamos confirmado 130.000 casos, de los cuales fallecidos eran cerca de 27.000 y curados 144.000. Y pues va a haber más, porque ahora los pacientes están exponiéndose y saliéndose a la calle, entonces no podemos descuidar parte de mi equipo de trabajo y en una clínica privada, ¿vale? Y pues nada, tomamos todas las medidas que sean necesarias. Es mejor exagerar porque es verdad, estamos en un periodo de ensayo y error, pero ahorita no se sabe nada. No lo podemos comparar con otro tipo de pandemia, no lo podemos comparar con el momento en que se estaba con el SIDA, porque esto es un virus, es mucho más contagioso, además está en saliva y pues este es nuestro medio. Y entonces tenemos que brindarle una confianza al paciente de que él puede ir con tranquilidad al consulto y, por supuesto, brindarnos a nosotros mismos una bioseguridad, porque nosotros vamos a estar en constante contacto con los pacientes, exponiéndonos muchas veces y la carga viral puede aumentar y pues entonces nos puede comprometer nuestro grado de salud y pues vernos gravemente comprometidos, valga la redundancia. Otro artículo aquí, ya de lesiones cutáneas, vamos a ver pues lo que son los rash cutáneos, vemos que son máculas, que son lobulosas, que son eritematosas, aquí un poco de vesícula, vemos también lesiones ampollares y sobre todo vemos perniciosis. Esa perniciosis, perniciosis son lo que se llaman sabañones, es muy importante porque esas perniciosis son las primeras lesiones que se veían en los niños, que son como sabañones, y eso es por su estado inmunológico que se deprime. Entonces, no solo vamos a mirar la boca, ¿vale? Sino que cuando encontremos en la boca, pues buscar en el resto del cuerpo puede ser un elemento importante de diagnóstico para poder confirmar si el paciente es un posible COVID y pues reportarlo y mandarle a hacer entonces sus valoraciones de PCR y de hemoglobina N y G a ver en qué estadio está. Pues contando todo este tipo de lesiones, vamos a recordar que entonces las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar en el coronavirus son lesiones de tipo purpúricas bucales, petechas, equimosis, lesiones vesículo-ulcerosas con mucho dolor, como la gingivitis herpética. Vamos a ver candidiasis, vemos eritemas lineales también, pápulas, máculas. Estas máculas son producto de los antimaláricos que se le dan a los pacientes y es la hidroxicloroquina que se da y pues bueno, se usa mucho en África y esto pues está dando estas lesiones de origen macular y que son como de carácter marrón o parda, ¿vale? Después vemos también lesiones como gingivitis hemorrágica, las necrotizantes y por supuesto todo esto asociado a adenopatías importantes.
Esta infección por coronavirus, pues, ¿qué va a pasar en los niños? Los niños que van a estar más comprometidos son los que están inmunosuprimidos, ¿vale? Entonces es importante que tengamos una nutrición apropiada, rica en vitaminas, etcétera, y que resguardar la salud de nuestros pequeños, ¿vale? Ahorita hubo una alerta sobre acerca de, pues, del síndrome de Kawasaki y su asociación con posible con el coronavirus. El síndrome de Kawasaki está asociado, pero a otro tipo de coronavirus, no el coronavirus del 2019, ¿vale? Sino con uno que se llama New Haven, donde él cursa con una vasculitis febril exantemática por alteraciones vasculares a nivel cardíaco. Hubo un problema grave de un niño en Nueva York con un casito que tenía 10 años y el paciente muere, y empiezan a asociarlo con la aparición en pacientes con COVID positivo, y empieza un estado de alarma. Sin embargo, esto no es así, está en estudio, es controversial. Aquí en Madrid tenemos una población de 500.000 niños y adolescentes, o sea, lo que es población pediátrica, y solo se han reportado 10 casos. De los 10 casos no han sido mortales, así que no tenemos que realmente asumirlo como un hecho. Estos pacientes presentan conjuntivitis, lesiones eritematosas, bucales, igual como las que anteriormente hemos explicado en el sector anterior, erupciones maculopapulares, igual, ¿vale? De descamación, ¿verdad? De las zonas ungulares, y esta es una lesión principalmente que se veía en pacientes asiáticos y no es propio de nuestra población. De todas maneras, bueno, seguirán estudios con respecto a lo que es el virus y el Kawasaki, pero no lo podemos dar como un hecho ya, y que esto es lo último que se ha publicado. Hay otros tipos de virus que son los virus de herpes, ¿vale? Generalmente vamos a encontrar la hidrostomatitis herpética primaria en los niños y es por el tipo 1, donde lo vemos que son niñitos pequeños, ¿verdad? Donde vemos lesiones vesículo-ulcerosas recubiertos por una membrana blanca grisácea de fibrina, muy doloroso, que compromete muchas veces la parte nutricional del niño. El niño no quiere ni siquiera ingerir líquido, mucha fiebre, hay un estado de nutrición grave en esos días, los padres se vuelven locos, y bueno, se sobreañade muchas veces otras infecciones oportunistas, ¿vale? Con candidiasis, etcétera. Y que después se vuelve lo que es un herpes recurrente en edades adultas. Hay que tener cuidado porque generalmente ellas presentan entre los 2 y 4 años, y esto se debe porque los padres muchas veces compartimos lo que son cucharas, vasos, toallas y cubiertos, y no, a cada niño se tiene que dar su cuchara. Hay una contaminación, si tiene una ulcerita, por ahí entra el virus y pues no es lo lógico. Hay que tenerle sus cosas y mantener los hábitos de higiene apropiados. El virus tipo 2 de herpes, pues ya sabemos que es relaciones a través de relaciones sexuales, y pues bueno, estas relaciones sexuales pues y lo podemos ver, pero nada más en los pacientes ya prácticamente adolescentes, o en el caso pues que haya un abuso sexual, pero que no es lo propio. Pues otro tipo de lesión de tipo viral, tenemos la varicela zoster. También vamos a ver lesiones vesículo-ulcerosas, las mismas igual, ¿vale? Con su membrana amarillenta, que aparecen en todos, en paladar, en mucosas, a nivel peribucal, pero diferente, ¿verdad? Porque vamos a ver una lesión o un exantema a nivel de la piel. Vamos a ver que se vuelven como, primero son unas eritemas, después se ponen unas ampollas, unas vesículas, ¿vale? Y aparecen en cavidad bucal. Es importante esto para hacer el diagnóstico diferencial con el otro tipo de entidades. También tenemos como origen viral, pues, la enfermedad de manos de pies y boca, producida por el Coxsackie tipo A16, ¿vale? Son vesículas también, úlceras cubiertas de fibrina, con fiebre, con dolor de garganta, es típico del verano, pero también es importante aquí ver, más allá de la boca. No solo vamos a ver la boca, sino cuando hablamos de la boca, bueno, pues examinamos lo que son sus manos, examinamos sus pies, ¿vale? Y si corroboramos que hay lesiones en manos y pies y en boca, entonces podemos hablar de una posible infección por Coxsackie virus. Recordemos que es propia de los veranos. Y de origen micótico, pues tenemos la candidiasis bucal, el Muget, erites angulares, eritemas lineales y otro tipo de lesión micótica menos frecuente, como la histoplasmosis. Pasamos a otra área,
lesiones inflamatorias y condiciones inmunológicas. En las reacciones inflamatorias vamos a ver reacciones de hipersensibilidad. Tenemos pacientes hipersensibles a restauraciones, a materiales de restauración. Aquí vemos un paciente donde vemos un edema importante del labio por materiales de restauración. Vamos a ver alergias al mercurio. Vamos a ver alergias aquí, pongamos, a los arcos de níquel, titanio, que usamos en ortodoncia, a los acrílicos, cuando usamos plaquitas acrílicas, mantenedores de espacio estético, etcétera. Hay una reacción aquí de hipersensibilidad a composites, a dentríficos, a enjuagues, a comidas, porque algunas comidas tienen algunos aditivos y algunas gomas de mascar también causan alergia. Como condiciones inmunológicas aparte, tenemos entonces todas esas enfermedades autoinmunes de piel y mucosa. Entonces, volvemos otra vez. Nosotros lo que veamos en boca, pues tenemos que buscar en la parte cutánea, ¿verdad? A ver si vemos otras lesiones. Vamos a ver entre ellos el pemfico vulgar, el pemfigoide, el líquen plano y el lupus eritematoso. Aquí en este tipo de lesiones vamos a ver vesículas aquí también, ¿verdad? Que se ulceran, ¿verdad? Y vemos aquí, es que esta computadora es de mi hija, me va muy rápido. Y vemos aquí el líquen plano, que vemos que es como una especie de encaje, que si tratamos de removerlo, no se remueve y son lesiones blanquitas. Como otro síntoma vemos lo que es la gingivitis descamativa y vesiculitas, donde se pierde parte de la queratina y el paciente siente un poquito de dolor, ¿vale? Que también nos puede ser indicativo de cualquier condición inmunológica que tenga el paciente. Y entonces aquí es donde podemos entonces poder referir a un médico, ¿verdad? Para descartar todo este tipo de lesiones inmunológicas que puede comprometer al paciente. Y hay otras condiciones inflamatorias granulomatosas. Como procesos reactivos, pues los odontopediatras hemos visto en alguna oportunidad los que son los epulis congénitos y sobre todo los granulomas piogénicos, como vemos aquí, ¿vale? Que son muy frecuentes. Como su nombre lo dice, piogénico, pero no tiene un contenido purulento, ¿vale? Y otros además son granuloma fibroblástico especificante y granuloma periférico gigante. Hay que estar pendiente de cualquier lesión premaligna en cavidad bucal. Como dice la doctora Mariana Villarroel, si no es rosado, hay que sospechar. Entonces, pues, si vemos lesiones blanquecinas como leucoplasia o eritroplasias, pues entonces tenemos que hacer la biopsia, ¿verdad?, de la zona y poder entonces descartar lesiones en momentos tempranos. Sin embargo, también, pues en la boca y a nivel de la encía, y a nivel de las mucosas podemos ver lesiones malignas como el carcinoma de células espinosas y es muy frecuente en nuestros niños, porque tenemos algunos pacientitos con leucemia, pues ver lesiones como petequias, equimosis y una gingivorragia que de repente el paciente está durmiendo en la noche y el se levanta y que tiene la almohada llena de sangre. Y esto, pues, es que hay una alteración importante y hay que hacer exámenes de laboratorio para descartarlos y mandarlos a un hematólogo, ¿vale? Y linfomas de Hodgkin, que también son de bastante frecuencia en los pacientes pediátricos. Con respecto a las enfermedades metabólicas, endocrinas y nutricionales, pues la deficiencia, como lo habíamos mencionado anteriormente, y más importante es la de la vitamina C, porque ella interviene en la formación de las fibras colágenas. ¿Vale? Entonces podemos ver que los pacientes que tienen avitaminosis, vamos a ver presentes algunas ulceraciones en la boca y vamos a ver algunas gingivitis también. Con respecto a las lesiones traumáticas, pues pueden ser de origen físico y mecánico, como es el cepillado, o producto de que el paciente se autoagrede, muerde algo y pues hace una lesión en la mucosa o también en la gingiva, trauma oclusal, los casos que hay una onicofagia, donde el paciente se muerde las uñas, la forma como le interpone, o también la mordedura de algunos objetos. Y piercing en nuestros chicos adolescentes ya, que les voy a poner una foto un poquito más adelante. Con respecto a las lesiones químicas, pues bueno, vamos a ver lesiones por ácidos, quemaduras químicas como el ácido ortofosfórico, el fluorídrico, todos los ácidos que usamos en la boca, con clorhexidina, con ácido acetilsalicílico. Muchas veces los pacientes sienten dolor y tienden a interponer lo que es un comprimido en el fondo del vestíbulo, pensando que al estar cerca del diente que está afectado le va a producir una analgesia más violenta, cosa que no es, sino que produce una quemadura química como la que vemos aquí.
También vemos con el peróxido de hidrógeno de carbamida, que se utiliza para los blanqueamientos, hay quemaduras a nivel de toda la porción gingival, y se reportan también lesiones químicas con el hidróxido de calcio y parafomaldehído. Las que generalmente manejamos, que no estamos en el consulta odontológica, pues también son lesiones térmicas por una quemadura de algo muy frío o algo muy caliente, como un chocolate caliente que pues ingieres o un alimento, pues nada, y causan la lesión a nivel de la encía. Con respecto a los piercing, pues bueno, el usar estos piercing, pues vamos a ver lesiones en la zona, en su zona de apoyo, ¿vale? Como es aquí, donde vamos a ver unas recesiones gingivales importantísimas, vamos a ver formaciones de bolsas periodontales, vamos a ver pérdida ósea y que puede afectar tanto al diente, que puede causar la movilidad del diente hasta la pérdida del mismo. Y también el grado de pureza de ese material metálico del piercing, porque si muchas veces ellos tienen un componente de níquel, pueden hacer reacciones alérgicas y pueden hacer reacciones inflamatorias de los tejidos gingivales importantes. Con respecto a las pigmentaciones gingivales, pues bueno, estamos en presencia de tatuajes de amalgama que ya no son tan frecuentes porque cada vez usamos menos, pero sin embargo los odontopediatras podemos usarlo en algunos casos, como está aquí, y bueno, cortesía de esta foto de la doctora Mariana Villarroel, donde ella recuerda que si no es rosado no es normal, y si no es normal tenemos que tomar biopsia, ¿vale? Y las melanosis que son propias de los pacientes de raza morena, de raza negra, ¿vale? Y esta fotografía es cortesía de la doctora Janet López. ¿Qué vamos a ver entonces? En la gingivitis con respecto a la periodontitis. En la gingivitis es una inflamación proporcionada, mientras que la periodontitis es completamente desproporcionada. Hay una hiperinflamación. Mientras que en la gingivitis vemos anticuerpos y polimorfos nucleares en mediana proporción, pues en la periodontitis vamos a ver una mayor presencia de tanto de anticuerpos y polimorfos nucleares. En la gingivitis generalmente se ven células T y B, mientras que en la periodontitis vemos células plasmáticas. La gingivitis generalmente con el tratamiento tiene una resolución espontánea sin comprometer nada de los tejidos de soporte del diente, mientras que en la periodontitis vemos hay un daño permanente al tejido conectivo y hueso, y es un daño crónico, es irreversible, se controla, se estabiliza, pero el hueso no vuelve a crecer, ¿vale? Ya después que hay esa pérdida ósea, pues nada. No hay nada que hacer, sino que estar pendiente con nuestros amigos periodoncistas. Pues como les había comentado anteriormente, el cambio más fuerte que surgió a través de esta clasificación es en la parte de enfermedades periodontales. En 2018, pues y ahora tenemos que quitar algunos términos que no estábamos siendo usados de manera apropiada. Ellos solo nombran a dos, lo que es la periodontitis y periodontitis como manifestaciones de enfermedad sistémica. Y dentro de la periodontitis vamos a ver tres entidades, la periodontitis crónica, la agresiva y la enfermedad periodontal necrotizante o necrosante. La enfermedad periodontal, pues, por supuesto, una inflamación del tejido de soporte, hay una pérdida de inserción interproximal, se forman bosas periodontales, hay una pérdida irreversible del ligamento y del hueso alveolar que compromete, que es más de 3 milímetros, hay inmovilidad y pérdida de muchos dientes, generalmente y es un patrón familiar. Tú ves a veces unos niños que tú dices, Dios mío, y esto que está como que empezando una enfermedad periodontal y te le pregunta al padre y el padre sufre de enfermedad periodontal. Entonces en esos niños tenemos que ser mucho más auspiciosos y hacer los controles un poquito más rigurosos, ¿vale? Llamados a consulta para estar monitoreando y hacer un diagnóstico temprano y evitar de que esta lesión pase a planos mayores y pues de ser así hay que pasarlo y derivarlo al periodoncista, ¿vale? Generalmente estas lesiones tienen predilección por la raza negra y a los varones. ¿Cómo clasifican ellos ahora la enfermedad periodontal? Esto es un resumen breve como para poderlo focalizar y porque realmente la clasificación es muy extensa. Pues ellos van a ver estadios según su gravedad. El estadio 1, donde vamos a ver que hay una pérdida de hueso de solo de 15% y el sondaje es menor a 4 milímetros. El estadio 2, donde hay una pérdida del 15 al 23% y el sondaje supera los 5 milímetros. El estadio 3, donde hay una pérdida de ósea hasta lo que involucra el tercio medio de la raíz y el sondaje supera los 6 milímetros. Y el estadio 4, donde el sondaje es superior a 6 milímetros y ya llega inclusive hasta el tercio apical de la raíz. Otra clasificación va con respecto a la cantidad de biofilm.
¿vale? Si más o menos se comparan. En el grado A vamos a ver que a pesar de que hay una gran cantidad de biofilm, hay poca destrucción ósea. En el grado B sí vemos que hay una correlación directa entre la gran cantidad de biofilm y la gran destrucción ósea. Y ya la pérdida va sobre los 2 milímetros. Y en el grado C, donde hay poco biofilm, pero hay una gran destrucción ósea y es repentina. En esta es que vamos a meter lo que es el patrón molar incisivo, ¿vale? Que es lo que antes se llamaba periodontitis juvenil. Y las pérdidas son superiores a los 2 milímetros. Bien, entonces estas periodontitis agresivas generalmente aparecen en la edad circunpuberal y en pacientes menores de 30 años. ¿Por qué? Porque tienen respuestas fagocitarias alteradas, ¿vale? Donde hay una respuesta exagerada de todos los macrófagos. Hay una inflamación aguda, muy intensa, ¿vale? Y el sangrado prácticamente es espontáneo. El sondaje va de 5 a 10 milímetros y hay una pérdida de la inserción y, por supuesto, destrucción ósea, como la vemos acá abajo, y estas realmente nada, datan de 1, 2, 3 años y en un paciente joven, pues prácticamente es difícil encontrar esto. Llegamos a la periodontitis agresiva, se llama patrón molar incisivo, sí, parecido a lo que decíamos en MIH, pero es molar incisivo. Generalmente estos pacientes, vamos a ver, es un paciente sano, que tiene muy poca cantidad de irritantes locales o de cálculos y que no corresponde a lo que estamos viendo, la cantidad de pérdida ósea con respecto a lo que estamos viendo clínicamente en la encía, sino que es un hallazgo radiográfico. Cuando hacemos una radiografía, Dios mío, ¿pero qué pasa aquí? O sea, esto no se corresponde en lo absoluto. Vemos que, pero sin embargo, el paciente acusa de dolor, de sangramiento. Por lo general, estas tienden a ser autolimitantes. Y pues la presión es violenta, abrupta, y hay una pérdida ósea violentísima. Tú tienes que estar con un control exhaustivo, muy pendiente del paciente. Y esto se debe a, ¿por qué? Porque hay una alteración funcional de los neutrófilos, ¿vale? Y los macrófagos están hiperactivos, y entonces ¿qué libera? Pues prostaglandinas E2, interleuquina 1B, ¿vale? Tiene un factor genético y un patrón familiar. O sea, que tenemos entonces que estar ahí súper pendiente y hacer una anamnesis correcta para poder entonces ayudar a nuestros pacientes de la manera más apropiada. Las bacterias que están asociadas a esta periodontitis agresiva molar incisivo son los Actinomycetes, Actinomycencomita y las porfinormonas gingivales también. Radiográficamente, ¿qué vamos a ver? Una pérdida de ligamento proximal, vamos a ver una pérdida ósea vertical, ¿vale? Que dice en forma de arcos, que se van a ver generalmente a nivel de los molares. Y también lo vamos a ver a nivel en el sector anterior, en los incisivos. Lo vamos a ver no solo en dentición permanente o mixta, sino también lo podemos ver en dentición primaria. ¿Cómo clasificamos esta periodontitis agresiva? Pues hay un estadio 1, donde hay 2 zonas afectadas. Generalmente son los primeros molares, ¿vale? Hay una pérdida ósea del 50% vertical, ¿vale? Y no hay pérdidas dentarias. El estadio 2 es cuando afecta más de 2 zonas. Entonces ya vemos que hay un compromiso nada más al molar, no, sino también compromete el sector anterior. Y hay una pérdida ósea sobre el 50%, entre 50 y 70%. Los defectos realmente tendrían a ser verticales, también ya empezamos a ver defectos horizontales, ¿vale? Y empecemos a ver que los dientes empiezan a migrar, que empiezan a aparecer diastemas, y pues hay que estar supervisando. Lo propio de esta lesión hepatognomónico en el estadio 2 es que, bueno, vamos aquí, en este estadio 2 donde vamos a ver la apariencia en espejo, que lo que veamos del lado derecho lo vamos a ver repercutido de igual manera en el lado izquierdo. El estadio 3, donde vemos más de 2 zonas afectadas, hay una pérdida ósea del 70% muy grave, hay migración de los dientes, hay extrusión, hay apiñamientos que no estaban antes, hay muchas veces pérdida de vitalidad de los dientes, la destrucción es completamente horizontal a nivel generalizado y vemos hasta el compromiso de varios dientes donde a veces tenemos que hacer extracciones por encima de lo que son 3 dientes. ¿Cómo se tratan estas periodontitis agresivas? Pues con raspado radicular y terapia antimicrobiana. Esto compete, por supuesto, al periodoncista y lo acompañan con terapias antimicrobianas como las tetraciclinas, metronidazol y para los casos que tienen más resistencia bacteriana, entonces amoxicilina en conjunción con metronidazol. Y por supuesto tienen que hacer visitas de mantenimiento recurrentes porque es una enfermedad que hay que estar pendiente porque puede ser muy agresiva.
Volviendo a lo que eran las enfermedades periodontales necrosantes, pues recordemos que hay una necrosis y una ulceración interproximal que está cubierta por esa pseudomembrana de fibrina, ¿vale? Que es el tejido necrótico, que tiene una rápida evolución, que hay mucho dolor gingival, que hay halitosis, que el paciente no puede comer, que hay ganglios inflamados, que hay estados febriles, ¿vale? Y que pues tenemos que estar pendientes. Aquí tenemos que recordar que si vemos una gingivitis ulcerosa, tenemos que descartar una periodontitis necrosante, ¿vale? Porque lo vamos a ver, una periodontitis necrosante en aquellos pacientes en que están realmente más inmunosuprimidos, donde están sometidos a infecciones virales. Anteriormente estaban muy asociados con los pacientes que tuvieran VIH o herpes, pero también recordemos acá que lo vamos a ver de repente ahorita con mayor frecuencia por los casos de coronavirus. Los pacientes también que están muy desnutridos, que están sometidos a estrés constante, que tienen insomnio, y pacientes que están comprometidos de vías sistémicas, pues como pacientes leucémicos terminales, que pues nada, su compromiso es bastante grave. Hay que eliminar por completo, recordar, el término ulcerativo está en desuso, ¿vale? Porque se supone que si hay necrosis, hay una ulceración. Esto está sobreentendido, entonces no se puede estar usando ese término más, ¿vale? En el estado inicial se llama gingivitis necrotizante y cuando está avanzada es periodontitis necrotizante. Puede ser el compromiso moderado o cuando es muy grave, ¿verdad? Seguramente el noma o cancro oris, como les había mencionado, donde hay una comunicación del medio intrabucal con el medio exterior, pues nada, prácticamente hay una necrosis tan agresiva que se expone completamente los tejidos bucales a el ámbito externo. Estas enfermedades, pues bueno, es una función, esta es una función espirital por espiroquetas y pregotelas intermedias, deben ser tratadas por el periodoncista con raspados mecánicos, con ultrasonido, con antibióticos amoxicilina y metronidazol, con colutorio de clorexidina al 0.2% y también el peróxido de hidrógeno al 3%, irrigación de los tejidos con yodo y por supuesto evaluaciones periódicas periodontales como todos los periodoncistas hacen. Y por último, vamos a hacer entonces reseñar lo que son las periodontitis asociadas a alteraciones sistémicas. Generalmente el paciente dice que tuvo estas lesiones hace más o menos 4 o 5 años empezaron a aparecer, que no sabe por qué suceden y generalmente es porque hay una anormalidad en los neutrófilos y esa anormalidad se debe a una glicoproteína que cubre al neutrófilo y que al estar alterada la glicoproteína disminuye la motilidad de manera de llegar al sitio y poder fagocitar, ¿verdad? O luchar contra los agentes externos de la boca. Y entonces, pues nada, y como hay un huésped que está mucho más sensible, pues entonces vamos a ver periodontitis muy agresivas en pacientes que están comprometidos sistémicamente. Las bacterias que están asociadas a estas periodontitis con problemas sistémicos son el actinomycetomitas, la prebotela, la Eikenoli y la carnocitofaga. Tratamientos, pues bueno, su tratamiento médico y también el raspado y la terapia antimicrobiana que habíamos mencionado anteriormente. Tetraciclinas o amoxicilina en conjunción con el metronidazol y pues estar en íntimo contacto con su periodoncista. Pero nosotros como odontopediatras pues tenemos que hacer el diagnóstico primario y poder entonces derivar el paciente oportunamente al especialista que los debería tratar, que son, por supuesto, en este caso los periodoncistas. Nos podemos hacer de una mano también de los médicos especialistas en medicina bucal y derivarlo, por supuesto, a un médico, a un pediatra, para que entonces ahí lo derive y pues haga un diagnóstico temprano, pero que nosotros seamos de repente el elemento diagnóstico primario es muy importante. Y no, entonces no solo tenemos que mirar nada más el diente, tenemos que mirar todo lo que está en boca, toda la parte maxilofacial y también lesiones cutáneas. Y tenemos entonces anomalías de orden hematológicas, como son déficit de los linfocitos T, tenemos también, ya que habíamos mencionado, el déficit de adhesión leucocitaria, ¿verdad? Por producto de esa alteración de la glicoproteína de los neutrófilos. Tenemos enfermedades granulomatosas crónicas, donde los granulocitos están disminuidos. Tenemos granulocitosis congénita,
donde vemos que hay una disminución de los neutrófilos y muchos de estos pacientes luego terminan haciendo una leucemia mielocítica, entonces tenemos que estar pendientes, ¿vale? Y aquí, pues, si vemos alguna cosa rara, pues referir a un hematólogo. Vemos la neutropenia cíclica, donde vemos que a pesar de que tiene el contagio de neutrocitos disminuido, sin embargo, ellos tienden a funcionar muy bien. Y por último, lo que es la leucemia, displasia sanguínea, de tipo leucemia, recordemos que en los niños, pues las leucemias más frecuentes son las linfocíticas, ¿vale? Y que son muy agresivas en ellos. Entonces hay que tener cuidado. Y las anomalías no hematológicas, pues bueno, como enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, que es la más frecuente, porque hay un problema en la quimiotaxis de los granulocitos, ¿vale? Y alteraciones del colágeno. También vemos en la histocitosis de células de Langerhans, también se llama Hanchuler-Christian, donde vemos grandes lesiones óseas y como que los dientes estuvieran flotando. Cuando hacemos una radiografía, un ortopanto, pues vemos, es un hallazgo radiográfico. También en los casos de hipofosfatemia, que está muy asociado a los casos de raquitismo hipofosfatásico, donde va a haber una exfoliación espontánea de dientes y esto se debe porque hay una ausencia en el segmento radicular. Pacientes de síndrome de Down, ¿por qué vemos mucho? Porque, bueno, porque hay problemas periodontales en los pacientes de síndrome de Down, por eso, porque hay unos defectos en la quimiotaxis de los polimorfos nucleares. Y el síndrome de Papillon-Lefebvre, donde hay una mutación de la capsaicina C, donde hay pérdidas de dientes, tanto primarios y después permanentes, espontáneas, que no se sabe por qué. Y el síndrome, por último, de Ehlers-Danlos, que es donde vemos alteraciones de colágeno. Nosotros los oncopediatras muchas veces también estamos acostumbrados a trabajar con genetistas porque vemos muchas cosas de estas y pues estamos capacitados para poder derivar entonces a diferentes especialistas. Pareciera que fuéramos como unos médicos chiquitos de boca, ¿no? Además que tenemos la preparación psicológica para hacer el abordaje apropiado de estos niños. Pues bien, entonces aquí ya como conclusión de esta conferencia con ustedes hoy, pues quiero traer a cotación que lo más importante es lo que tenemos, no, es a quienes tenemos. ¿Por qué? Porque podemos tener todos los equipos de EPI, podemos tener las barreras de protección que querramos, pero no es suficiente. Tenemos que tener los conocimientos y el criterio, ¿verdad? Para poder dar el tratamiento apropiado a nuestros niños, para poderlo derivar a los especialistas diferentes y poder hacer diagnósticos precoces, tempranos. Tenemos que hacer una inspección apropiada, no solo de los tejidos bucales, peribucales, cutáneos, ver otros síntomas, otros signos. Es importantísimo, además de todo lo que veamos, la anamnesis, una anamnesis apropiada del paciente, para hacer entonces nosotros, ¿verdad?, una inspección global del paciente y poder brindarle el diagnóstico completo a la paciente, darle la información más detallada y pues que se sienta en confianza con nosotros, porque nosotros somos personal sanitario que tenemos unos conocimientos importantes y que podemos hacer de mucho uso tanto para los pacientes como para el componente médico y hacer un diagnóstico precoz de estos pacientitos y darle lo mejor de nosotros. Así que bueno, con eso termino mi presentación, espero que les haya gustado y que les haya servido, pues, y bueno, quedo a la orden para cualquier otra cosa. Bueno, muchas gracias, Cristina. Estuvo genial la conferencia. Te voy a leer aquí algunas de las preguntas que nos han realizado. Ya, no. Muy bien. Vale, pues bueno, chicos, si tienen alguna pregunta la pueden dejar allí. Nos mandan aquí felicitaciones. Excelente, excelente. La verdad que sí, bastante interesante tu conferencia de hoy y bueno, que aportó muchísimo, te digo. Muchísimo. Bueno, espero que de verdad que les sea de uso y sobre todo con respecto al coronavirus, ahora estar mucho más atento a todas las lesiones que podamos ver en cavidad bucal y saber por qué y por qué están sucediendo y bueno, eso, ser elementos de diagnóstico en este momento de pandemia, ¿vale? Y pues nada,
Eh, Aquí Así demostramos es. pues, lo importante que somos los odontopediatras, ¿verdad? Así Y es. Bueno, odontólogo, por supuesto. Cristina me ha dejado unas imágenes de todo este tema de bioseguridad. Y bueno, voy a hacer un video, como te estaba comentando en estos días, Cristina, con eso para que vean cuáles son las medidas que debemos tomar. Son, bueno, son fotos de ella y de las personas con las que trabaja. Son fotos actuales. Y bueno, ya esta semana se los estaré montando para que vean cómo es todo esto. A ver, mira, nos preguntan si durante este periodo de urgencias has atendido en el hospital algún paciente con estas lesiones asociadas al COVID y cómo fue la conducta seguida. Vale, bueno, realmente he tenido pacientes presuntos positivos que realmente hemos atendido en el servicio de la Universidad de Rey Juan Carlos, ¿vale? Allí de verdad yo personalmente, aunque mi equipo también me ha reportado otras lesiones como son las estomatitis herpéticas y la uveitis necrotizante, pero yo vi dos solo pacientes, ¿vale? Con ese eritema lineal pues nada, de origen micótico, ¿no? Quizás realmente de repente un poquito de inmunosupresión, el paciente manifestaba dolor, y pues nada, en consulta privada he visto pacientes COVID positivos ya que ya han pasado esa infección y pues no ha habido ninguna lesión a nivel bucal porque ya realmente la pasaron. Pero pues sí, hemos estado en íntimo contacto con ellas y pues todo lo que se reporta es de verdad, es un hecho. Y pues bueno, acuérdense que esos pacientes están inmunosuprimidos y que entonces, bueno, hay que ponerlos en cuarentena, guiarlos para que se hagan sus exámenes, vayan al médico y por supuesto también descartar si en la parte familiar han estado en contacto o en su trabajo con pacientes que hayan tenido el coronavirus. Aquí esta pandemia, lo que sí creo que les puedo garantizar es que todos vamos a sufrir de esa infección viral y bueno, va a depender de nuestro organismo, de cómo estemos como huésped, si estamos bien desde el punto de vista emocional, por supuesto, si no estamos deprimidos, si estamos bien nutridos, si no tenemos sumado una infección sistémica como diabetes, como hipertensiones, etcétera, pues lo deberíamos estar pasando normal. Pero sí, yo creo que todos vamos a estar en contacto. Lo que les digo es que no hay que preocuparse, sino ocuparse y que tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad. Eso sí, les garantizo, por favor, que las tomen. Acuérdense que nosotros estamos prácticamente besando a todos nuestros pacientes, así que nuestra carga viral puede ser muy alta si no tomamos las medidas esenciales como son FP2 o FP3, tratar de que esa mascarilla no tengan válvulas, cubrirlas encima de una mascarilla quirúrgica que vamos a descartar con cada paciente, que tenemos que tener EPIs o batas impermeables, que esas batas impermeables tenemos que cambiar entre paciente y paciente, el doble uso de guantes, el uso de una barra protectora que deja una pantalla, gafas, y pues bueno, tener cuidado no, perdón, con los lentes, con las gafas, porque muchas veces dicen que usemos jabón en seco, pero los que realmente usamos gafas para ver, pues dañan la fórmula de prescripción de las gafas. Entonces, lo que se aconseja es usar un adhesivo, ¿vale? Que recubra la FP2 FP3 por arriba y por abajo y así evitamos que las gafas se empañen. Y también que evita la movilidad de esa mascarilla hacia arriba y hacia abajo, que entonces lo que hace que nos lleva a que nosotros estemos manipulando y tocando constantemente esa máscara y nos contaminemos. Entonces, esa máscara no se puede, o sea, no se puede estar manipulando. Y lo más importante es saber no ponerse todo lo de protección, sino saber quitarlo y retirarlo eficientemente. Porque si no hacemos todo el protocolo como es, pues nosotros tenemos un protocolo que ha desarrollado la Universidad Rey Juan Carlos y pues lo hemos seguido y de verdad que dentro de todos los profesionales que hasta ahorita hemos estado prestando servicios, ninguno hemos estado de baja y sí hemos estado en contacto con pacientes con COVID positivo. De todas maneras, no quiere decir que no lo vayamos a pasar, porque de repente hemos tomado las medidas, pero vas al supermercado y pues te toca. Pero bueno, estar preparados y que bueno, no preocuparse, sino ocuparse como debe ser. Gracias. Sí, eso, yo también pienso lo mismo que, bueno, que todos en algún momento vamos a estar en contacto porque es muy difícil
no hacerlo. O sea, si el virus se propaga con tanta facilidad, pues como dices, ya que estás en el consultorio, estás protegido por todos los EPIs, el equipo de protección personal. Que digo EPIs y a veces los que no están acá en España me dicen que eso no es EPIs. Pero claro, ya fuera del consultorio, en el súper, en la calle, en el bus o donde sea, ya estamos ahí con mucho más riesgo incluso que en el consultorio, porque mucha gente me decía, no, pero es que en el consultorio tú te vas a contagiar. No, no, no. En el Ujú. consultorio eso está más limpio que en ningún otro lugar. Eso. Sí, y además acá es importante no solo la seguridad tuya, sino también que el paciente o el padre, cuando lleva a su niño, saber que tú no lo vas a infectar, porque sabes que tú, o sea, que tú tienes tu mecanismo de esterilización y desinfección apropiados, ¿vale? Y sabes que de verdad hay un elemento de barrera, y eso tenemos que brindarle la confianza al paciente, y nosotros también sentirnos confiados y saber que lo estamos haciendo bien, para evitar contagiarnos. Sí, sabes una cosa que me ocurrió antes de que, y justo esa semana antes de que dieran el estado de alarma, lógicamente ya andábamos o sea, pensando tipo el coronavirus, todo este tema, y andábamos con los tapabocas, doble mascarilla, en todo el consultorio, pero para proteger. Claro, ibas a buscar al paciente y ya te decía, ya, tú ya sabes de este tema, no sé qué, y yo no, pero es que yo siempre he usado mascarilla. O sea, los pacientes se dieron cuenta más en ese momento que era Claro, tipo, ah, pero es que no se las quitan, y yo, es que nunca nos las quitamos. O sea, se dieron claro. cuenta justo allí. Realmente que nosotros estamos acostumbrados a usar mascarilla, los pobrecitos, de verdad que tú los ves que, bueno, ellos tratan de poner su barrera de mascarilla y me da muchas veces risa porque a veces la pasan la ponen por debajo de la nariz o tú la ves que se la acomodan y la mueven y después se le tocan la cara. Entonces, pues bueno, hay que seguirlo educando en ese sentido, ¿no? Y ya escuchaba más de uno que me dice, tengo que andar con la mascarilla puesta, entonces mientras voy caminando me estoy asfixiando, tengo que pensar en respirar en vez de caminar, y yo, Dios, pero tampoco es tan fácil, tan difícil. Sí, 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 es sí, complicado para las personas que no están habituadas, pero bueno, lamentablemente tenemos que hacerlo. Mira, nos sí, comentan aquí que si puedes enviar los artículos que has presentado en la charla. con mucho gusto. Nosotros tenemos como Si una me especie das de un correo, biblioteca pues sí, virtual. claro que se los hago llegar. Sí. Allí en esa biblioteca que tenemos en Telegram, que siempre les estoy subiendo los artículos que nos dan los doctores, entonces, bueno, me lo envías y yo se los envío por allí. Claro, claro que También sí. nos preguntan si va a ser retransmitida, pues sí, ya la Sí, sí, doctora dio sí. la autorización, porque Ujú. siempre me están preguntando. Y nos dicen, aquí hay una pregunta que nos dicen que qué cuidados debemos tener con el instrumental rotatorio entre paciente y paciente. Vamos, eso sí es un tema álgido porque es que Bastante. allí hay una contaminación y pues tenemos que tener equipos diferentes. Muchas veces, pues bueno, ahorita hay que hacer un cambio, igual que poner muchas cosas de ultravioleta para realizar, pero tenemos que tener cuidado. Y las juntas, inclusive, ¿sabes? Ahí puede haber un pase de microorganismos definitivamente. Claro. Bueno, pues si tienes algo más que decir, alguna conclusión para que vayamos. Pues nada, bueno, muchas gracias a ti por la invitación y la oportunidad, y que bueno, quedo a sus órdenes y cualquier cosa, pues nada, si quieres dar mis correos, cristina.humeres arroba clínica.urjc es para, bueno, cualquier interconsulta y pues nada, a través de ustedes también puedo mandarle los artículos y pues cualquier otra cosa nueva que vayamos este, eh, accediendo por vía de la universidad, porque la universidad es un organismo público, ¿vale? Y entonces pues nosotros nos guiamos todos por los mismos protocolos que se están guiando a nivel hospitalario, sobre Claro, todo claro, con no, el que ya veo hospital que de la Rey Juan Carlos, etcétera, de sanidad. Entonces, de verdad que nos tiene muy bien formados y capacitados desde un principio y nos han venido instruyendo de manera de poder hacerlo de la mejor manera. Quizás ahorita pues veamos que usemos muchas cosas y en el tiempo pues como esto es un ensayo de error y no se sabe mucho, vamos a investigar, pues nos iremos de repente descubriendo o protegiendo más o tomar otras previsiones, pero pues en toda la documentación que me puedan estar haciendo llegar o que pues estemos investigando, se las puedo hacer llegar y notificar para que estén al día. De todas maneras, siempre, bueno, a mis colegas trato de mantenerlos al día y que pues viceversa, que haya un feedback de su parte también, porque muchas veces me nutro de muchas cosas que ellos también me van alertando y que
que nos están nutriendo a todo el equipo sanitario, pues que estamos aquí enfrente de esto. Así es, me consta que has colaborado muchísimo. Y me consta también que están siguiendo este tema de protección bastante riguroso. Ya van a ver el Sí. video. Está muy bien, la verdad, ya está muy bien. A mí me gustó muchísimo todas esas imágenes y bueno, también me gusta lo receptiva que eres con el tema y que quieres también colaborar con cualquier odontólogo, cualquier persona porque bueno, es un tema bastante delicado por el que estamos pasando y bueno, siempre que haya alguien que quiera colaborar, pues es maravilloso. Claro, hay que seguir de todas maneras investigando porque Sí, muchas cosas todavía, esto da para mucho. sí, todavía nos queda un poquito de camino por recorrer, pero bueno, de Sí, momento hay que seguir como estamos ahora bueno, para evitar contagiarnos. Y sí. bueno, muchas gracias una vez más, Cristina, por haber estado aquí. Bueno, Stephanie, gracias a Genial. ti de verdad. Y bueno, estamos a la orden. Así es, y muchas gracias a todos por haber estado aquí, que bueno, sabemos que es sábado y queremos descansar, pero bueno, aquí no descansamos. Bueno, Así ya es. toca domingo. Sí. Bueno, un saludo a todos. Bueno, Hasta vale, luego. Stephanie. Un beso, Chao. gracias. Chao.